La tarde caía sobre la Ciudad de México con esa densidad particular que tiene el aire en noviembre, cuando el smog se mezcla con el aroma de las castañas asadas y el cielo adquiere un tono anaranjado que parece advertir sobre algo inevitable. Yo caminaba por los pasillos del Hospital Español con una sensación extraña en el pecho, como si cada paso me acercara no solo a la habitación de mi esposo, sino a una frontera invisible que, una vez cruzada, cambiaría para siempre la geografía de mi vida. Había salido temprano de Coyoacán esa mañana. Rodrigo llevaba 3 días internado tras una operación de vesícula que, según los médicos, había sido rutinaria pero que requería observación. Yo había estado allí cada tarde, puntual a las 4, trayéndole su revista de arquitectura favorita, el agua de Jamaica que le gustaba, y esa presencia silenciosa que construyes después de 18 años de matrimonio. Pero ese día había terminado antes en la galería donde trabajaba como curadora. Una exposición cancelada, un artista que no llegó de Guadalajara, y de pronto me encontré con 2 horas libres flotando en mis manos como pájaros sin dirección. Decidí llegar temprano. Pensé que le daría una sorpresa, que tal vez podríamos hablar con más calma, sin la prisa de las visitas cronometradas. Rodrigo y yo habíamos dejado de hablar realmente hacía tiempo. No de esa manera obvia en que las parejas se gritan o se ignoran, sino de esa forma más insidiosa en que las palabras se vuelven predecibles, en que cada conversación se siente como una coreografía ensayada, tantas veces que ya no requiere presencia real. Él hablaba de sus proyectos arquitectónicos, yo asentía. Yo mencionaba algo sobre el arte contemporáneo. Él miraba su teléfono. Nuestros hijos, Sebastián y Daniela, ya en la universidad, habían sido durante años el puente que nos mantenía conectados, pero ahora ese puente también se sentía vacío, como esas estructuras abandonadas que Rodrigo fotografiaba obsesivamente para sus proyectos de renovación urbana. El hospital tenía esa quietud artificial de los lugares donde el tiempo transcurre de manera diferente. Mis tacones resonaban contra el linóleo brillante mientras avanzaba por el corredor del 4º piso. Una enfermera pasó junto a mí empujando un carrito con medicamentos, y el sonido de las ruedas me recordó al triciclo que Sebastián montaba en el jardín de nuestra primera casa, cuando todavía creía que el futuro era algo que se podía diseñar con la misma precisión con que Rodrigo dibujaba sus planos. La puerta de la habitación 412 estaba entreabierta. Me detuve a unos metros, ajustándome el bolso en el hombro, cuando escuché su voz. Rodrigo estaba hablando con alguien. Su tono era diferente al que usaba conmigo, más animado, más vivo. Había una urgencia en sus palabras que no reconocí de inmediato, como si estuviera hablando en un idioma que alguna vez compartimos, pero que él había seguido practicando mientras yo lo olvidaba. No fue mi intención escuchar. O tal vez sí lo fue. Tal vez llevaba años esperando una grieta por donde pudiera colarme la verdad que mi cuerpo ya sabía, pero que mi mente se negaba a procesar. Me quedé ahí, con la mano suspendida a centímetros de empujar la puerta, mientras las palabras de mi esposo atravesaban el espacio entre nosotros como flechas certeras. Mi esposa jamás sabrá lo que hicimos. El mundo no se detuvo. Eso es lo que descubrí en ese momento. En las películas, en las novelas, siempre hay ese instante dramático en que todo se congela, en que el personaje tiene tiempo de procesar el golpe antes de que la realidad continúe. Pero la vida no funciona así. El hospital siguió funcionando. Una alarma sonó en algún lugar lejano. Alguien rió en otra habitación. El aire acondicionado siguió soplando su aliento frío por las rejillas del techo. Y yo seguí respirando, aunque cada inhalación se sentía como tragar vidrio molido. Había otra voz en la habitación, masculina, familiar de alguna manera que no podía precisar. Hablaban en voz baja ahora, y tuve que inclinarme ligeramente hacia la puerta para captar las palabras. Nadie tiene que saberlo, Rodrigo. Lo que pasó en Oaxaca se queda en Oaxaca. Oaxaca. La palabra cayó sobre mí con el peso de una lápida. Hacía 6 meses, Rodrigo había viajado a Oaxaca para un proyecto de restauración de un edificio colonial en el centro histórico. Había estado fuera 3 semanas. Yo me había quedado en la Ciudad de México, sumergida en la organización de una muestra de artistas oaxaqueños emergentes, con la ironía de que mientras yo celebraba el arte de ese estado, mi marido estaba allí construyendo algo que yo desconocía por completo. Fue un error, continuó Rodrigo, y su voz tenía ahora una textura que no le había escuchado nunca, como si estuviera desmoronándose desde adentro. Estábamos borrachos. La noche se nos fue de las manos. No fue solo esa noche, y lo sabes. El silencio que siguió era denso, lleno de significados que yo aún no podía descifrar. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban en ninguna de las narrativas que había construido sobre mi matrimonio. ¿Una aventura?
¿Con quién? ¿Y por qué esa otra voz me resultaba tan inquietantemente familiar? Fueron 3 semanas de locura, admitió Rodrigo finalmente. Pero ya terminó. Tiene que terminar. Tengo una familia. Tengo una vida aquí. Yo también tengo una familia, pendejo. Por eso estamos en esta mierda juntos. Y entonces lo reconocí. La voz pertenecía a Daniel Soriano, el socio de Rodrigo en el despacho de arquitectura. Daniel, que venía a cenar a nuestra casa con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Daniel, a quien Rodrigo conocía desde la universidad, con quien había fundado el estudio hacía 15 años. Daniel, que me abrazaba con familiaridad en las reuniones sociales y que siempre tenía un chiste preparado para aligerar cualquier momento tenso. El corredor comenzó a inclinarse levemente, como si el edificio entero estuviera reajustándose sobre sus cimientos. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No era una aventura con una mujer desconocida. No era el cliché de la secretaria joven o la estudiante de arquitectura deslumbrada por el prestigio de mi esposo. Era algo que mi cerebro se resistía a nombrar, algo que requería reescribir completamente la historia que yo creía conocer. Patricia sospecha algo, dijo Daniel. Ha estado extraña. El otro día me preguntó por qué te llamaba tanto. Mariana no sospecha nada. Ella está en su mundo, con sus exposiciones y sus artistas. A veces creo que ni siquiera nota si estoy o no en casa. La crueldad casual de esa afirmación me golpeó más fuerte que la revelación anterior. ¿Era así como me veía? ¿Como una esposa ausente, flotando en su propio universo mientras él construía una vida paralela? Quise entrar en ese momento, abrir la puerta de golpe y exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Una parte de mí necesitaba escuchar más. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba descubriendo. Necesitamos ser más cuidadosos, continuó Daniel. Nada de llamadas, nada de mensajes, y definitivamente nada de volver a encontrarnos así. Fue una estupidez venir hoy. Tú insististe en venir. Dijiste que necesitabas verme. Y era verdad. No podía dejar de pensar en... Daniel dejó la frase inconclusa, pero el silencio estaba cargado de una intimidad que me hizo sentir como una intrusa en mi propia vida. Caminé hacia atrás lentamente, alejándome de la puerta como si estuviera retrocediendo en el tiempo, tratando de llegar a un momento anterior a ese conocimiento. Mis piernas se movían por voluntad propia, llevándome de regreso al elevador, luego al vestíbulo, luego a la calle, donde el aire contaminado de la ciudad me recibió como un abrazo tóxico. Me encontré caminando sin rumbo por las calles de la colonia Polanco. Los escaparates de las boutiques de lujo brillaban con sus promesas de transformación superficial. Una pareja joven se besaba en la entrada de un restaurante, completamente absortos en su propia burbuja de certezas. Un grupo de ejecutivos reía estrepitosamente en la terraza de un bar, celebrando algún triunfo corporativo que les parecía importante, y yo caminaba entre todos ellos como un fantasma, una mujer que hacía media hora creía conocer las coordenadas básicas de su existencia y que ahora flotaba en un espacio sin referentes. Terminé en un café pequeño en una esquina de la calle Masaryk. Pedí un americano que no tenía intención de beber y me senté junto a la ventana, mirando pasar a la gente mientras mi mente reproducía una y otra vez las palabras que había escuchado. Mi esposa jamás sabrá lo que hicimos. La frase se repetía como un mantra, cada iteración revelando nuevos matices de traición. No era solo la infidelidad lo que me destrozaba, era la multiplicidad de engaños que implicaba. Rodrigo no solo me había sido infiel, había elegido a su mejor amigo, al hombre con el que compartía su vida profesional, alguien que era parte integral de nuestro círculo social. Cada cena familiar con los Soriano había sido una farsa. Cada celebración, cada brindis, cada fotografía sonriente, era ahora una mentira documentada. Y más allá de eso estaba la crueldad de esa frase sobre mí, sobre mi supuesta ceguera, sobre mi vida dedicada al arte como si fuera un defecto, una distracción que me impedía ver lo que ocurría bajo mi propia nariz. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Rodrigo. Habían pasado 2 horas desde que había escapado del hospital. Probablemente la enfermera le había dicho que una mujer preguntó por él y luego desapareció. O tal vez Daniel le había advertido que había visto una sombra en la puerta. No importaba. No estaba lista para hablar con él. No sabía si alguna vez estaría lista. Llamé a mi hermana Sofía. Ella vivía en Puebla. Trabajaba como profesora de literatura en la universidad y era la única persona en mi vida con quien podía ser completamente honesta. Cuando contestó, escuché el ruido de fondo de su clase terminando, estudiantes recogiendo sus mochilas, el murmullo de conversaciones juveniles. Mari, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito verte, dije.
y mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. «Puedo ir a Puebla este fin de semana». Sofía captó inmediatamente que algo grave había ocurrido. Tenemos esa conexión que solo las hermanas desarrollan. Un radar emocional que funciona incluso a través de líneas telefónicas. Claro. ¿Qué pasó? Te lo cuento cuando esté allá. No puedo... No por teléfono. ¿Los niños están bien? ¿Estás bien? Los niños están bien. Yo... no lo sé. Esa noche volví a casa mucho más tarde de lo habitual. Rodrigo había llamado 6 veces más. Le envié un mensaje escueto. Surgió algo en la galería. Problemas con un envío. Llegaré tarde. La facilidad con la que la mentira brotó de mis dedos me sorprendió. Tal vez había aprendido más de mi matrimonio de lo que creía. La casa estaba oscura cuando llegué. Sebastián estaba en su departamento cerca de Ciudad Universitaria, y Daniela había ido a Querétaro por un congreso estudiantil. Me moví por las habitaciones como una extraña, viendo cada objeto con nuevos ojos. La fotografía de nuestra boda en Cuernavaca, Rodrigo y yo sonriendo bajo un arco de flores blancas, parecía ahora la imagen de 2 personas que ya no existían. Los libros de arquitectura de Rodrigo organizados meticulosamente en su estudio, cada uno una pieza de la fachada que había construido. Las pinturas que yo había coleccionado a lo largo de los años, testigos silenciosos de una vida que creí compartir pero que ahora se revelaba como una ilusión cuidadosamente mantenida. Me serví una copa de vino tinto y me senté en la terraza. La ciudad se extendía ante mí, millones de luces titilando en la oscuridad, cada una representando una vida, un secreto, una verdad oculta. Pensé en Patricia Soriano, la esposa de Daniel. Era psicóloga infantil, una mujer serena con una risa contagiosa y una manera de escuchar que te hacía sentir completamente vista. Habíamos compartido confidencias menores a lo largo de los años, quejas sobre nuestros esposos que ahora parecían obscenamente triviales. Daniel trabaja demasiado, me había dicho una vez durante una comida. A veces siento que su verdadera relación es con Rodrigo y el despacho. La ironía de esa afirmación me golpeó ahora con una fuerza brutal. ¿Ella sabía? Daniel había mencionado que Patricia sospechaba algo. Tal vez llevaba meses o años cargando con el mismo peso que yo acababa de descubrir, manteniendo las apariencias por sus hijos, por la imagen social, por todas las razones por las que las mujeres eligen quedarse en matrimonios que se han convertido en mausoleos de lo que alguna vez fueron. El teléfono vibró. Otro mensaje de Rodrigo. ¿Estás bien? Estoy preocupado. La hipocresía de su preocupación me provocó una risa amarga. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de simplemente responder. Estoy bien. Hablamos mañana. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de la sala, envuelta en una manta, viendo cómo la oscuridad cedía gradualmente ante la luz gris del amanecer. Mi mente trabajaba incansablemente, revisando años de matrimonio, buscando señales que debía haber visto, los viajes de trabajo que se extendían un día más de lo planeado, las conferencias telefónicas que Rodrigo tomaba en su estudio con la puerta cerrada, la forma en que él y Daniel se miraban a veces durante las reuniones sociales, una comunicación silenciosa que yo había interpretado como la conexión natural entre socios de negocios cercanos. Pero había algo más que me carcomía por dentro. No era solo el engaño sexual, aunque eso era suficientemente devastador. Era la comprensión de que el hombre con quien había compartido casi 2 décadas de mi vida era un extraño. Rodrigo había mantenido oculta una parte fundamental de sí mismo. Había vivido una doble vida con una facilidad que sugería práctica. ¿Cuánto de lo que creí conocer sobre él era real? ¿Nuestros primeros años juntos habían sido genuinos o solo otra actuación? ¿Él me había amado alguna vez? ¿O yo había sido simplemente la pantalla perfecta, la cobertura respetable para una verdad que no podía o no quería confrontar? El viernes por la mañana llamé a la galería y dije que estaba enferma. Luego conduje hacia Puebla sin equipaje, sin plan, solo con la necesidad urgente de alejarme de todo lo que representaba mi vida en la Ciudad de México. La autopista se extendía ante mí como una promesa de escape temporal. Puse música de Chabela Vargas, su voz desgarrada cantando sobre amores imposibles y corazones rotos, y por primera vez desde que escuché esas palabras en el hospital, permití que las lágrimas fluyeran libremente. Sofía me esperaba en la entrada de su casa, un pequeño departamento cerca del centro histórico de Puebla con vistas a la catedral. Me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo se rompió la última presa de contención que me mantenía compuesta. Lloré contra su hombro como no había llorado en años, tal vez en toda mi vida adulta. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la confianza destrozada, por la versión de mí misma que había existido hasta hace 2 días y que ya no podía recuperar.
Nos sentamos en su pequeña sala llena de libros y le conté todo. Las palabras salían atropelladamente, mezclándose con lágrimas y rabia. Sofía escuchaba con esa atención profunda que tiene, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente o apretando mi mano cuando el relato se volvía demasiado doloroso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando terminé. «No lo sé», admití. Una parte de mí quiere confrontarlo inmediatamente, gritarle todo lo que siento. Otra parte quiere desaparecer, simplemente salir de esa vida y empezar de nuevo en otro lugar. Y hay una parte, la más débil y patética, que quiere pretender que nada de esto pasó, que nunca escuché esa conversación. «Ninguna de esas partes es débil o patética», dijo Sofía con firmeza. «Estás en shock. Tu mundo acaba de explotar. Es normal que no sepas cómo reaccionar. ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque confiabas. Porque el matrimonio se supone que está construido sobre confianza. No puedes vigilar constantemente a tu pareja. Eso no es un matrimonio. Es una prisión. Patricia debe saber algo», dije de repente. Daniel mencionó que ella sospechaba. «Necesito hablar con ella». «¿Estás segura de que eso es buena idea?» «No estoy segura de nada, pero no puedo ser la única que carga con este secreto. Si ella sabe, si está pasando por lo mismo». Sofía asintió lentamente. «Entiendo. Pero ten cuidado. No sabes cómo va a reaccionar. Tal vez ha decidido vivir con eso, y tu revelación podría forzarla a tomar decisiones que no está lista para tomar». Pasé el fin de semana en Puebla, caminando por las calles coloniales, sentándome en cafés donde nadie me conocía, tratando de reconstruir algún sentido de identidad. Sofía me acompañaba en silencio, respetando mis espacios de reflexión pero estando presente cuando la necesitaba. El domingo por la tarde, mientras tomábamos café en su balcón viendo cómo las luces se encendían gradualmente en la catedral, tomé una decisión. «Voy a confrontarlo», dije. «Pero primero voy a hablar con Patricia. Necesito saber qué tanto sabe ella. Necesito entender la magnitud completa de esta mentira antes de decidir qué hacer». El lunes regresé a la Ciudad de México con una sensación de propósito que no tenía antes. Le envié un mensaje a Patricia. «¿Podemos tomar un café esta semana? Hay algo importante de lo que necesito hablar contigo». Su respuesta llegó minutos después. «¿Está todo bien? Me preocupas. ¿Qué tal mañana a las 11 en el café de la Condesa que nos gusta?» Rodrigo había salido del hospital el sábado. Cuando llegué a casa, él estaba en la sala viendo las noticias. Se levantó cuando me vio entrar, moviéndose cautelosamente, aún recuperándose de la cirugía. «Mariana, ¿dónde estabas? He estado tratando de comunicarme contigo todo el fin de semana». «En Puebla, con Sofía», respondí con una calma que me sorprendió. Necesitaba pensar. ¿Pensar sobre qué? ¿Qué está pasando? Lo miré. Realmente lo miré. Tal vez por primera vez en años. Los hilos grises en su cabello que no había notado. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos. La forma en que su cuerpo se tensaba ligeramente como si estuviera preparándose para algo. Era como ver a un extraño con la cara de alguien que conocí alguna vez. «Sobre nosotros», dije finalmente. «Sobre nuestro matrimonio. Sobre si esto es todo lo que hay». Él parpadeó, claramente desconcertado. «¿De dónde viene esto? ¿Pasó algo?» «Qué fácil era mentir», descubrí. «Qué simple mantener las apariencias mientras preparabas tu estrategia». «Solo estoy cansada, Rodrigo. Cansada de la rutina. Cansada de sentir que somos dos extraños viviendo en la misma casa». «Todos los matrimonios pasan por eso después de tantos años», dijo, y había un alivio palpable en su voz. Creía que esto era solo una crisis matrimonial estándar, algo que podía manejarse con terapia de pareja o unas vacaciones románticas. No tenía idea de que yo sostenía una granada con el seguro quitado, esperando el momento preciso para lanzarla. «Tal vez», respondí. «Voy a darme una ducha, estoy exhausta». Esa noche dormimos en la misma cama, pero con un abismo entre nosotros. Rodrigo trató de acercarse, poner su mano en mi espalda, pero me moví instintivamente, creando más distancia. Escuché su suspiro en la oscuridad, un sonido de resignación que probablemente había estado suspirando durante años sin que yo lo notara. El martes a las 11 en punto llegué al café en la Condesa. Era un lugar pequeño con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo. Uno de esos espacios que Patricia y yo habíamos descubierto años atrás, cuando nuestros hijos eran pequeños y necesitábamos escapadas breves de la maternidad abrumadora. Ella ya estaba allí, sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana, y cuando me vio entrar, su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «Te ves terrible», dijo sin rodeos cuando me senté frente a ella. ¿Qué pasó? Había ensayado este momento cientos de veces durante los últimos días, pero ahora que estaba aquí,
Las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo empiezas una conversación que va a dinamitar dos matrimonios simultáneamente? Patricia, comencé, y mi voz sonaba extrañamente formal incluso para mis propios oídos. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella se tensó visiblemente, sus manos apretando la taza de café que había ordenado. Me estás asustando. ¿Sabes algo sobre Rodrigo y Daniel? Algo que no sea solo su relación profesional. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que iba a desmayarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y en ese momento supe que ella sabía. Tal vez no todos los detalles, tal vez no con certeza absoluta, pero lo suficiente como para que mi pregunta confirmara sus peores sospechas. ¿Cómo te enteraste?, susurró. Los escuché hablando en el hospital. Rodrigo le dijo a Daniel que yo nunca sabría lo que hicieron en Oaxaca. Patricia cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Yo he sospechado durante meses, tal vez años si soy honesta. Pequeñas cosas que no tenían sentido. La forma en que Daniel habla de Rodrigo, con esa intensidad, los mensajes a todas horas, los viajes que se extendían. Pero me convenía no saberlo con certeza, ¿entiendes? Mientras fuera solo una sospecha, podía pretender que era mi imaginación, mi inseguridad. ¿Nunca lo confrontaste? Una vez, hace como 6 meses, después de que volvieron de Oaxaca. Daniel estaba diferente, distante. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura. Se rió. Me dijo que yo estaba viendo fantasmas, pero esa risa sonaba forzada, desesperada. Y luego mencionó que si algo estuviera pasando, yo sería la última en no enterarme porque éramos tan unidos. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. No dijo no estoy teniendo una aventura. Dijo si algo estuviera pasando. El condicional lo delató. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Dos mujeres contemplando los escombros de sus vidas mientras alrededor nuestro el café continuaba con su rutina normal. Clientes ordenando lattes, estudiantes trabajando en sus laptops, la cafetera silbando periódicamente. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. Patricia me miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a la rendición. No lo sé. Tengo 2 hijos. Daniel y yo tenemos un negocio juntos, propiedades compartidas, una vida construida durante 21 años. No es tan simple como empacar una maleta e irme. ¿Pero puedes seguir así? ¿Sabiendo lo que sabes? ¿Y tú puedes?, replicó. No te juzgo, Mariana. Estamos en el mismo barco horrible y naufragado. Pero necesito tiempo para procesar esto, para decidir qué es lo mejor para mí y para mis hijos. Comprendí su posición perfectamente porque era exactamente donde yo me encontraba. Había una enorme diferencia entre descubrir una traición y saber qué hacer al respecto. El mundo no se divide simplemente entre quedarse o irse. Hay millones de matices grises, consideraciones prácticas, miedos paralizantes, esperanzas irracionales de que tal vez las cosas puedan repararse. Daniel no sabe que lo sé con certeza, continuó Patricia, y preferiría mantenerlo así por ahora. Necesito reunir información, hablar con un abogado, proteger mis intereses y los de mis hijos antes de hacer cualquier movimiento. Entiendo, dije, aunque una parte de mí quería que ambas confrontáramos a nuestros esposos inmediatamente, que exigiéramos explicaciones y disculpas. Pero Patricia tenía razón en ser estratégica. Las emociones podían esperar. Primero había que asegurar la supervivencia. ¿Vas a decirle a Rodrigo que sabes?, preguntó. Todavía no he decidido, pero pronto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien mucho más tiempo. Me está carcomiendo por dentro. Nos despedimos con un abrazo largo y apretado. 2 conspiradoras unidas por un secreto que ninguna quería pero que ahora compartían. Acordamos mantenernos en contacto, apoyarnos mutuamente, y ser cuidadosas sobre lo que decíamos y a quién. Esta no era solo nuestra historia. Involucraba a nuestros hijos, a familias extendidas, a un círculo social que se fraccionaría inevitablemente cuando la verdad saliera a la luz. Los siguientes días transcurrieron en una especie de niebla surrealista. Iba a la galería. Sonreía en las reuniones con artistas y coleccionistas. Organizaba exposiciones, pero todo se sentía como si estuviera sucediéndole a otra persona. Por las noches regresaba a casa y actuaba mi papel de esposa con una precisión mecánica. Rodrigo, aún recuperándose de su cirugía, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, trabajando desde su estudio en planos y proyectos. Yo evitaba estar en la misma habitación con él más tiempo del estrictamente necesario. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina de la casa,
Encontré el pasaporte de Rodrigo en un cajón. Lo abrí por curiosidad y ahí estaba. El sello de entrada a México desde Oaxaca, fechado 6 meses atrás. Empecé a buscar más evidencia, no porque la necesitara para confirmar lo que ya sabía, sino porque necesitaba entender la escala completa del engaño. Encontré recibos de hoteles, no del hotel donde supuestamente se hospedaba para el proyecto, sino de un lugar más pequeño, más íntimo. Encontré fotografías en su computadora, fotos de Oaxaca que nunca me había mostrado. En algunas aparecía Daniel, ambos sonriendo en una terraza al atardecer, en un mercado comprando artesanías, en las ruinas de Monte Albán. Se veían felices, relajados, como pareja en unas vacaciones románticas. La rabia que sentí al ver esas fotografías era algo físico, visceral. Quise destrozar su computadora, quemar esos recuerdos, borrar cualquier evidencia de esa felicidad que me habían robado. Pero en lugar de eso, hice capturas de pantalla de todo. Si eventualmente esto terminaba en divorcio, necesitaría toda la evidencia posible. Fue Sebastián quien finalmente forzó mi mano. Vino a cenar una noche, su primera visita desde que Rodrigo había salido del hospital. Durante la cena, que transcurrió con una tensión que mi hijo claramente notó, Sebastián mencionó casualmente que había visto a Daniel Soriano almorzando con una mujer joven la semana anterior. No era Patricia, dijo entre bocados de pasta. Una chica mucho más joven. Pensé que era raro porque parecían muy cercanos, ya sabes. Rodrigo casi se atraganta con su vino. Lo vi componerse rápidamente, forzar una risa casual. Daniel tiene muchas clientes jóvenes. Probablemente era una reunión de trabajo. En un restaurante bien romántico para hacer una reunión de trabajo, comentó Sebastián inocentemente. Pero bueno, no es mi problema. Después de que Sebastián se fue, Rodrigo subió a su estudio sin decir palabra. Yo me quedé en la cocina, limpiando los platos con movimientos automáticos mientras mi mente procesaba esta nueva información. ¿Daniel estaba viendo a alguien más aparte de Rodrigo? ¿O era simplemente paranoia de mi parte, viendo traición en cada esquina ahora que conocía la verdad? Esa noche, cerca de medianoche, subí al estudio de Rodrigo. Él estaba sentado frente a su escritorio, mirando planos arquitectónicos sin realmente verlos. Cuando entré, levantó la vista y por un momento vi en sus ojos algo que podría haber sido culpa, o tal vez solo cansancio. Necesitamos hablar, dije. Es tarde, Mariana. ¿Puede esperar hasta mañana? No. Necesitamos hablar ahora. Algo en mi tono debió alertarlo porque se enderezó en su silla, completamente presente por primera vez en días. ¿De qué se trata? Del hospital. De cuando fui a visitarte hace 2 semanas. Llegué temprano. Vi cómo su rostro cambiaba, pasando por varias emociones en segundos. Confusión, comprensión, pánico. Y finalmente, una especie de resignación fatalista. ¿Qué escuchaste?, preguntó en voz baja. Todo. Escuché todo lo que necesitaba escuchar. Rodrigo se hundió en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido. Se llevó las manos a la cara, y cuando habló, su voz salía amortiguada, rota. No era algo que planeáramos. Simplemente sucedió. Las cosas no simplemente suceden, Rodrigo. Las personas toman decisiones. Una y otra vez. Durante 3 semanas en Oaxaca. Y quién sabe cuánto tiempo antes y después de eso. Fue un error terrible. No me insultes llamándolo un error. Los errores son accidentales, involuntarios. Esto fue una elección consciente. Una serie completa de elecciones conscientes que hiciste sabiendo que me estabas traicionando. Se quitó las manos de la cara y me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo ha te estado pasando esto? ¿No es lo que piensas? Ah, ¿no? Entonces ilumíname. Dime exactamente qué es. Rodrigo se levantó, caminó hacia la ventana, le dio la espalda. En el reflejo del vidrio podía ver su cara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel y yo hemos sido amigos desde siempre, desde la universidad. Cuando empezamos el despacho, pasábamos todo el tiempo juntos. Había algo ahí, siempre lo hubo, pero nunca lo nombramos. Nos casamos con ustedes, tuvimos hijos, construimos vidas normales, y durante años eso fue suficiente. Hizo una pausa, limpiándose la cara con la manga. Pero en Oaxaca, lejos de todo, con el pretexto del proyecto, algo cambió. O tal vez simplemente dejamos de fingir. ¿Me amas?, pregunté, y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz. ¿Alguna vez me amaste realmente? Se giró para mirarme. Sí, te amo. Amo nuestra familia. Amo la vida que construimos juntos. Pero también hay esto otro que no puedo controlar.
No es una elección, Mariana. No elegí sentir lo que siento por Daniel. Pero sí elegiste actuar en base a esos sentimientos. Esa fue tu elección. Y elegiste mentirme durante meses. Elegiste volver a casa cada noche y besarme sabiendo lo que habías hecho. Elegiste sentarte en nuestra mesa con Daniel y Patricia y fingir que éramos dos parejas normales de amigos. Lo sé. Y lo lamento más de lo que puedas imaginar. ¿Patricia sabe? No. Al menos Daniel dice que no sabe con certeza. Era mi turno de mentir ahora. Bueno, ahora lo sabe. Hablé con ella. El horror en la cara de Rodrigo hubiera sido cómico en otras circunstancias. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta semana. Le conté todo. Y resulta que ella ya sospechaba. Así que felicitaciones, Rodrigo. No solo destruiste nuestro matrimonio, también destruiste el de ellos. Dios mío, Daniel va a... No puedo creer que hicieras eso. ¿Que yo hice eso? ¿En serio vas a culparme por las consecuencias de tus acciones? Nos quedamos mirándonos por un largo momento. Dos extraños tratando de reconocer en el otro a las personas que alguna vez se enamoraron en una cafetería de la Facultad de Arquitectura hace 20 años. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. No lo sé. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito decidir si hay algo aquí que valga la pena salvar, o si todo fue una mentira desde el principio. No fue una mentira. Nada de lo que vivimos fue una mentira. Pero tampoco fue toda la verdad. ¿O sí? Y sin verdad completa, ¿qué queda? ¿Una media vida? ¿Una existencia construida sobre omisiones y mentiras piadosas? Rodrigo dio un paso hacia mí, pero levanté mi mano, deteniéndolo. No, no te acerques. Ahora mismo no puedo ni mirarte sin sentir náuseas. Bajé las escaleras, tomé las llaves de mi coche y salí de la casa. Conduje sin rumbo durante horas, por el periférico, luego hacia Insurgentes Sur, pasando por lugares que habían sido significativos en nuestra historia juntos. El restaurante donde nos comprometimos, el parque donde hacíamos picnics cuando los niños eran pequeños, la librería donde pasábamos tardes enteras eligiendo libros de arquitectura y arte. Cada lugar era ahora un monumento a algo que ya no existía, o que tal vez nunca existió de la manera que yo creí. Terminé en casa de Sofía en Puebla, cerca del amanecer. Ella abrió la puerta en pijama, con cara de sueño, pero me dejó entrar sin hacer preguntas. Me preparó té de manzanilla y esperó a que estuviera lista para hablar. Lo confronté, dije finalmente. Le dije que sé todo. ¿Y? Admitió todo. Dice que me ama, pero que también ama a Daniel. Dice que no es una elección. Como si eso hiciera alguna diferencia. ¿Qué sientes? Era una pregunta simple, pero la respuesta era infinitamente compleja. Siento rabia, tristeza, traición, pero también siento algo extraño, como alivio. Como si finalmente entendiera por qué nuestro matrimonio siempre se sintió incompleto, por qué siempre había esa distancia que no podía explicar. No era culpa mía. No era porque yo no fuera suficiente. Era porque él necesitaba algo que yo nunca podría darle. Eso no disculpa lo que hizo. No, no lo disculpa, pero lo contextualiza de alguna manera. Me quedé en Puebla varios días más. Llamé a la galería y dije que tenía una emergencia familiar. Rodrigo me enviaba mensajes diariamente, pidiéndome que volviera, que habláramos, que intentáramos encontrar una solución. Yo respondía ocasionalmente con monosílabos, sin comprometerme a nada. Fue durante esos días en Puebla que comencé a considerar realmente qué quería para el resto de mi vida. No tenía 40 aún. Todavía era relativamente joven, con una carrera exitosa, hijos casi independientes. Podía comenzar de nuevo si quería. Podía quedarme y tratar de reconstruir algo con Rodrigo. Podía elegir un camino completamente diferente que ni siquiera había considerado antes. Patricia me llamó el cuarto día. Su voz sonaba distante, formal. Daniel sabe que yo sé. Rodrigo se lo dijo. Lo siento, no fue mi intención. No, hiciste bien. Necesitaba saberlo con certeza. Le pedí que se fuera de la casa. Está viviendo en un hotel mientras decidimos qué hacer. ¿Cómo están tus hijos? Les dijimos que papá necesita espacio para trabajar en un proyecto importante. Son adolescentes, no idiotas. Saben que algo pasa, pero aún no estamos listos para tener esa conversación con ellos. ¿Has pensado en qué vas a hacer? Mi abogado dice que tengo un caso sólido para el divorcio. Las propiedades, el negocio, todo puede dividirse. Los niños ya son mayores, así que la custodia no es un problema tan grande. Financieramente estaré bien. Hizo una pausa. Pero no sé si estoy bien en ningún otro sentido. Comprendía perfectamente lo que quería decir. Las consideraciones prácticas del divorcio eran complejas, pero manejables.
Era el aspecto emocional el que parecía imposible de navegar. Volví a la Ciudad de México una semana después de mi confrontación con Rodrigo. Había tomado algunas decisiones durante mi tiempo en Puebla. Rodrigo seguía en la casa, trabajando desde su estudio, moviéndose por los espacios compartidos como un fantasma. Cuando llegué, nos sentamos en la sala y establecí mis términos. Voy a quedarme en la casa por ahora, dije, pero dormiremos en habitaciones separadas. No vamos a actuar como pareja frente a los niños o frente a nadie. Si alguien pregunta, diremos que estamos pasando por un momento difícil y estamos en terapia. ¿Estamos en terapia? Tú puedes ir si quieres. Yo voy a ir sola primero. Necesito procesar esto con alguien neutral antes de decidir si hay algo aquí que salvar. ¿Hay algo que salvar?, preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que no le había escuchado nunca. Honestamente no lo sé. Pregúntame en 6 meses. ¿Y Daniel? ¿Qué con Daniel? ¿Qué quieres que haga respecto a él? Quiero que termines cualquier relación romántica o sexual que tengas con él. Quiero que tu contacto con él sea estrictamente profesional. Y quiero acceso completo a tu teléfono, tu computadora, tus cuentas. No más secretos. Rodrigo asintió lentamente. De acuerdo, lo que sea que necesites. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Comencé terapia con una psicóloga especializada en crisis matrimoniales. En nuestras sesiones, lentamente empecé a desempacar no solo la traición de Rodrigo, sino también mi propio papel en la dinámica de nuestro matrimonio. ¿Había elegido no ver señales porque era más cómodo? ¿Me había refugiado en mi carrera como una forma de evitar la intimidad real con mi esposo? Nuestro matrimonio había sido siempre una especie de acuerdo tácito, donde ambos fingíamos sin admitirlo jamás. Sebastián y Daniela eventualmente se enteraron de que algo grave estaba pasando. No les dimos detalles específicos, pero les dijimos que estábamos atravesando una crisis seria y que estábamos trabajando en ella. Sebastián, siempre el más perceptivo, me llevó a un lado un día y me preguntó directamente si su padre había tenido una aventura. Es más complicado que eso, le dije, sin mentir pero sin revelar toda la verdad. ¿Lo amas todavía?, preguntó. No sé cómo se supone que se siente el amor después de 20 años. No sé si lo que siento es amor o solo costumbre, pero estoy tratando de averiguarlo. Daniela, más joven y más idealista, quería que las cosas volvieran a ser como antes. Ustedes son mis padres, me dijo una tarde, con lágrimas en los ojos. Se supone que están juntos para siempre. Nadie puede prometerte para siempre, le respondí gentilmente. Pero te prometo que sin importar lo que pase entre tu padre y yo, siempre seremos tus padres, y siempre te amaremos. Patricia y yo nos veíamos ocasionalmente. Ella había iniciado el proceso de divorcio, y estaba en medio de negociaciones complicadas sobre la división de bienes. Daniel había rentado un departamento pequeño en la Roma y, según Patricia, estaba devastado. Rodrigo mencionó que Daniel quería hablar conmigo, disculparse, explicar, pero le dije que no estaba lista para eso. Hubo momentos durante esos meses en que casi perdoné a Rodrigo. Momentos en que lo veía con los niños, siendo el padre atento y cariñoso que siempre había sido, y pensaba que tal vez podíamos superar esto. Momentos en que encontraba una nota que me había dejado en la cocina, un pequeño gesto de consideración, y mi corazón se ablandaba ligeramente. Momentos en que recordaba por qué me había enamorado de él en primer lugar, su inteligencia, su humor sutil, su pasión por su trabajo. Pero luego llegaban los otros momentos, cuando lo veía escribiendo en su teléfono y automáticamente me preguntaba con quién hablaba, cuando mencionaba a Daniel en el contexto del trabajo y yo sentía náuseas físicas, cuando me tocaba accidentalmente y yo me apartaba instintivamente, mi cuerpo rechazando lo que mi mente trataba de racionalizar. Fue mi terapeuta quien finalmente me hizo la pregunta crucial. ¿Estás trabajando en salvar este matrimonio porque realmente quieres salvarlo? ¿O porque te da miedo admitir que algunas cosas están demasiado rotas para componerse? No pude responder en ese momento, pero la pregunta se quedó conmigo, resonando en mi cabeza durante días. 6 meses después de aquella tarde en el hospital, tomé mi decisión final. Había pasado Navidad y Año Nuevo manteniendo las apariencias por los niños, sonriendo en fotografías familiares que sabía serían las últimas de su tipo. En enero, le pedí a Rodrigo que nos sentáramos a hablar. Quiero el divorcio, dije sin preámbulo. Él no pareció sorprendido. Tal vez había visto venir esto durante meses. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar de algo en este momento. Intenté, Rodrigo. Realmente lo intenté. Pero no puedo vivir con la sombra de esto por el resto de mi vida. No puedo mirarte sin recordar esas palabras. Mi esposa jamás sabrá lo que hicimos. Cada vez que pienso en eso, me siento como una tonta,
como alguien de quien te reíste a mis espaldas. Nunca me reí de ti. Nunca te vi como una tonta. Pero me trataste como una. Me mantuviste en la oscuridad porque era conveniente. Y yo no quiero ser esa persona que acepta eso. Me merezco más. Sí, te mereces más, admitió. Siempre te mereciste más de lo que yo podía darte. El divorcio fue sorprendentemente civilizado. Ambos queríamos minimizar el daño a nuestros hijos y mantener cierta dignidad en el proceso. Dividimos los bienes equitativamente. Acordamos mantener la casa hasta que Daniela terminara la universidad. Establecimos términos claros sobre finanzas y responsabilidades. El despacho de arquitectura continuó operando, aunque Rodrigo y Daniel eventualmente decidieron disolverlo y seguir caminos separados profesionalmente. Daniel y Patricia también se divorciaron. Según supe después, Daniel salió del closet públicamente y comenzó una relación abierta con un profesor de diseño industrial. Patricia, después de un año difícil, conoció a alguien nuevo en una conferencia de psicología infantil y parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Rodrigo me preguntó una vez, meses después de que el divorcio se finalizara, si yo pensaba que él y Daniel tendrían una relación pública ahora que ambos eran libres. Le dije que no era mi problema, pero la verdad es que una parte pequeña de mí esperaba que lo hicieran, que al menos todo ese dolor produjera algo auténtico al final. No lo hicieron. Resultó que lo que compartían en secreto no sobrevivió a la luz del día. Sin el elemento de lo prohibido, sin la adrenalina del engaño, descubrieron que lo que tenían era más complicado que amor. Era una mezcla de amistad profunda, atracción, nostalgia y el peso de años de negación. Pero no era suficiente para construir una vida juntos. Ahora, 2 años después de aquella tarde en el hospital, vivo sola en un departamento en la Condesa con ventanas grandes que dejan entrar la luz. Sigo trabajando en la galería y he comenzado a curar exposiciones más ambiciosas, proyectos que me apasionan de verdad. Sebastián y Daniela están bien, adaptándose a la nueva normalidad de tener padres divorciados pero aún presentes. Rodrigo y yo mantenemos una relación cordial por el bien de nuestros hijos, y ocasionalmente puedo incluso disfrutar de su compañía en eventos familiares sin sentir ese peso en el pecho. ¿Me arrepiento de haber escuchado esa conversación? A veces pienso que la ignorancia hubiera sido más fácil, pero luego recuerdo cómo me sentía en ese matrimonio. Esa sensación constante de que algo faltaba, de que estaba viviendo una versión editada de mi propia vida. Al menos ahora vivo en la verdad, por dolorosa que sea. He aprendido que el amor no es suficiente, la confianza no es suficiente. Incluso la historia compartida y los hijos en común no son suficientes. Necesitas todas esas cosas más algo esquivo e indefinible. La voluntad de ser completamente honesto, completamente vulnerable, completamente presente. Y cuando falta eso, todo lo demás se convierte en una casa construida sobre arena. ¿Volveré a confiar en alguien de esa manera? No lo sé. Por ahora, estoy aprendiendo a confiar en mí misma, a escuchar mi intuición, a no ignorar las señales que mi cuerpo y mi mente me envían. Estoy aprendiendo que está bien tener estándares altos, que está bien exigir honestidad total, que está bien caminar cuando algo no se siente correcto. Y tal vez, eventualmente, conoceré a alguien que pueda ofrecerme eso. O tal vez no. Tal vez esta etapa de mi vida se trata de aprender a estar completa por mi cuenta, de no necesitar a otra persona para definirme o completarme. Tal vez la traición de Rodrigo fue, en cierta forma retorcida, un regalo. Me liberó de una vida que no era completamente mía y me dio la oportunidad de construir una que sí lo sea. Las tardes en la Ciudad de México siguen teniendo ese mismo tono anaranjado que tenían aquella tarde hace 2 años. Pero ahora, cuando miro el cielo, no veo advertencia. Veo posibilidad. Veo un lienzo en blanco esperando ser pintado con colores que yo elija. Y eso, descubro, es suficiente. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que tu vida no es completamente tuya, si has enfrentado traiciones que te obligaron a reconstruirte desde cero, te pido que te suscribas a este canal. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo significa todo para nosotros. Aquí compartimos historias reales de personas reales navegando los momentos más difíciles de sus vidas, porque a veces saber que no estás solo es el primer paso hacia la sanación. Y ahora dime, porque realmente quiero saber, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Tu historia importa, tu voz importa, y este espacio es tanto tuyo como mío.